Y bueno, amigos, parece que el tema de la Superliga va más en serio que nunca, parece que va más para adelante que nunca. Varias cosas que me han parecido espectacular. También vamos a escuchar a Jorge Ramos llorar como hace un buen tiempo no le escuchábamos llorar con la reciente victoria del Real Madrid. Es que debe ser muy difícil ser antimadridista, siempre lo recalcamos. Pero también es importante recordarles algo y es que al final de todo esto hay muchas situaciones interesantes. En este caso vamos a repasar una de ellas porque, como les dije, es difícil ser antimadridista y más cuando el Madrid siempre tiene ese tema de que hasta el final terminan creyéndoselo y terminan sacando los resultados adelante. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Es justo lo que les estaba comentando. Vamos a repasar unas cosas que me he encontrado y que me han parecido muy interesantes. Seguro que más de uno de ustedes también. Les voy a pedir que me acompañen únicamente hasta el final de este video para que lo disfrutemos juntos. Chicos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas chéveres que me he encontrado por aquí y que, bueno, me han Te va a parecido tirar muy la chéveres. toalla. Uy, quiero que empecemos escuchando algo un poco viejo, pero que me ha parecido brutal y que va relacionado con el tema este de la Superliga. Se trata del Loco Gatti y una percepción que él tenía relacionado con este tema y por supuesto con nuestro amigo Florentino Pérez, porque bueno, se podía decir que cualquiera hubiera tirado la toalla en este caso y es algo que efectivamente no ha sucedido, así que escuchemos. Yo te voy a decir, vos lo conocés a Florentino. ¿Vos te crees que Florentino Pérez va a tirar la toalla o la borda después de esta idea? No. Florentino, pero no lo conocen a Florentino. Los que nos conocen va a dejar la vida por esa idea. Y eso que no han traicionado ahora, lo han dejado solo, totalmente. Pero tiene pelotas para aguantarlo, pelotas, es más que Rambo. Se va a disfrazar de Rambo y lo va a pelear a todos, acuérdate. Pues perdóname. Y van a caer a él, y van a caer a él. El tiempo será testigo, van a caer rendidos, sobre todo este. Yo te voy a decir, Es increíble de verdad la gente que ha estado de alguna manera cerca de Florentino Pérez, incluso gente que ni siquiera, en mi caso, creo que me habrán escuchado en algún punto decir lo que se sabía, se entendía perfectamente que Florentino no se iba a rendir y que iba a terminar consiguiéndolo y que iban a terminar arrodillándose ante el presidente del Real Madrid. En este caso, escuchamos al Loco Gatti hace unos meses cuando parece que fracasaba y la mayoría de la gente se bajó del barco, pues ahí estuvo Florentino, se mantuvo firme. Y como dice, bien dice el Loco Gatti ahí, el tiempo le ha terminado dando la razón. Algo más de la Superliga, en este caso vamos a escuchar al CEO del tema este de la Superliga de Florentino Pérez y el Real Madrid, porque ha ido en contra de Tebas bastante, de manera contundente, y la verdad me gustaría que lo escucháramos porque de verdad que Tebas cada vez queda peor, cada vez que Tebas abre la boca creo que queda en peor lugar, que creo que es lo más triste del mundo. Así que escuchemos al CEO de la Superliga. Mire, hoy ha caído el monopolio. Hoy se ha abierto una vía a acceder al mercado para los propios clubes que ya gestionan el espectáculo y que ya gestionan sus ligas domésticas. Y ahora tienen la posibilidad de hacer lo mismo a nivel europeo. ¿Esto incomoda al establishment? Pues sí. ¿Eso significa que algunos pierden sus privilegios? Pues sí, pero el fútbol gana. Bueno, esto es lo que les estaba comentando y tengo entendido que era algo relacionado con unas declaraciones de Javier Tebas que había comentado algo así como que esto era una ocurrencia de barra de bar o algo así creo que estuve viendo y la verdad es que me parece increíble porque están muy nerviosos, eso está muy claro, están rabiando, eso también está muy claro, son cosas que bueno, los deben tener seguramente muy rabiosos y no es para menos teniendo en cuenta que, como dice este caballero, va a llegar un punto en el que, bueno, ellos están perdiendo sus privilegios, es probable que estén arriesgando dinero que no estaban dispuestos a perder y es algo que es evidente que está incomodando muchísimo. Además que seguramente los que los tienen más frustrados es que ya seguramente, valga la redundancia y perdón que me repita tanto esta palabra, seguramente sabían que iba a suceder esto, iba a terminar sucediendo esto, pero estoy seguro que ni siquiera el mismísimo Florentino Pérez llegó a pensar que iba a ser tan contundente como ha terminado siendo todo esto. Por eso les digo que es una cosa increíblemente absurda y loca, pero bueno, en realidad creo que deberíamos estar un poco acostumbrados
a escuchar este tipo de cosas, este tipo de situaciones que a mí me han llamado muchísimo la atención. Voy a cerrar este video, ya lo vamos a colocar. Porque creo que hemos hablado suficiente por hoy y creo que ayer también toqué algo de la Superliga. Quiero cerrar este video hablando un poco de algo que he escuchado de Jorge Ramos y su banda, que tenía un tiempo que no comentaba nada de él y de hecho creo que me han escuchado en las últimas semanas decir que está prácticamente en su prime porque está comentando cosas muy interesantes. Pues bueno, ya ha vuelto a ser el mismo, el que conocemos, el sinvergüenza, el manipulador, el etcétera, etcétera. Y es lo que quiero que escuchemos justo ahora, crack. Vamos a reproducir este video analizando, voy a colocarlo muy entre comillas, la victoria del Real Madrid contra el Deportivo Alavés. Con este gol el Real Madrid en el epílogo del partido de manera agónica, jugando con 10 hombres desde los 6-7 minutos del segundo tiempo, se convirtió en el nuevo líder de la liga. Le ganó 1-0 al Alavés y con ello entonces iguala en puntos con el Girona, pero tiene una mejor diferencia de gol. El Madrid es el líder, también, con el tema arbitral involucrado, Sí. Es increíble de verdad que a estas alturas de la vida Jorge Ramos siga hablando del tema arbitral, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido con el Palancas, incluso después de que destapara el caso Negreira. No solamente es antes o no sé, si incluso después del tema Negreira, el Real Madrid sigue sufriendo arbitrajes absolutamente lamentables y todavía esta gente intenta vendernos el tema este de los arbitrajes absolutamente de locos. Sigamos escuchando. Porque más allá que no le quedó otra al árbitro que expulsar a Nacho, se hacía el tonto porque él estaba viendo bien la jugada, no lo pudieron disimular, tampoco el VAR y lo llamó y no le quedó otra que expulsarlo. Fíjense lo grave de esto. Entrada de un hombre que no acostumbra, Fíjense lo grave de lo que está diciendo. Está prácticamente diciendo que el árbitro no ha querido expulsar a Nacho. Se ha hecho el de la vista gorda para expulsar a Nacho y que básicamente lo ha terminado haciendo porque no le quedaba de otra. O sea, esto es gravísimo, me parece muy grave porque si algo, ojalá fuera tan contundente a la hora de hablar del tema este del Palancas, que para mí sí ha sido realmente grave, pero no, el mismo relato de siempre y es justo lo que siempre les comento yo. Siempre nos van a intentar colar de que el Real Madrid es el equipo que está involucrado con el tema arbitral, cuando todos sabemos más o menos cómo han sucedido las cosas. Es que me parece de locos. Como Nacho, pero un claro penal previo a esa jugada también del propio Nacho, que mueve el brazo para que la pelota le pegue, no lo cobra este señor árbitro y allí se iba 1-0, claro, si lo hacía el conjunto del Alavés. O sea, como siempre, alguna ayuda para los equipos que después reclaman jugar la Superliga. Muchachos, ahí la ven. Mira. Ahí está lo que les estaba comentando y creo que es chistoso escucharlo decir el tema este de la Superliga. Es algo que está muy claro, está causando bastante molestia entre algunos sectores de estos caballeros y creo que es lo que más me gusta. Creo que lo que más me gusta de la Superliga es la rabia o cómo los tiene rabiando Florentino Pérez. Me parece un exitazo increíble de parte del presidente del Real Madrid. Miren ahí, y ahí va con su brazo derecho Nacho al encuentro del balón, clarísimo penal adentro del área. Pero bueno, de esto ya estamos acostumbrados, ¿no? Y después tienen un canal propio para sacar cuando los árbitros no le cobran algo a favor. Los escucho, Pereira, Pedrosa en la vida. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando y ya con eso vamos a cerrar por el día de hoy porque lo escuchamos decir al final que el Real Madrid encima tiene un canal, o sea que el Real Madrid no tiene derecho a quejarse cuando se sienta perjudicado, pero como les digo, es evidente, por eso siempre cuando Real Madrid Televisión hace algún video, siempre lo estoy comentando aquí en mi canal porque me parece que es fundamental, sobre todo porque, repito, me encanta la forma en cómo los tiene rabiando Real Madrid Televisión, me parece increíble y ojalá lo sigan haciendo porque me parece que cuando este tipo de personajes tienen este tipo de reacciones, creo que son las cosas de las mejores cosas que podemos hacer en esas situaciones. De todos modos, como les estaba comentando, va a llegar un punto en que nuestros amigos van a empezar a llorar y a llorar y a llorar tanto que nosotros lo único que vamos a hacer es empezar a reír y a reír porque, como les digo, el Real Madrid siempre va a ser el Real Madrid
lo demás es lo de menos, y este tipo de situaciones lo único que hacen es confirmarlo semana tras semana, verlos llorar. Creo que es de las cosas más increíbles que nos pueden suceder como madridistas. Me toca despedir este video, espero que lo hayan disfrutado, espero saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción, todo eso de siempre. Gracias por acompañarme. Habla Madrid, nos vemos en un próximo video y chao chao.